Había un pequeño niño visitando a sus abuelos en su granja. Él tenía una resortera con la que jugaba todo el día. Practicaba con ella en el bosque, pero nunca daba en el blanco. Estando un poco desilusionado, regresó a casa para la cena. Al acercarse a casa, divisó al pato mascota de la abuela. Sin poder contenerse, usó su resortera y le pegó al pato en la cabeza y lo mató. Estaba triste y espantado, y todavía en pánico, escondió el cadáver del pato en el bosque, pero se dio cuenta de que su hermana lo estaba observando. Lucrecia lo había visto todo, pero no dijo nada. Después de comer, la abuela dijo: «Lucrecia, acompáñame a lavar los platos». Pero Lucrecia dijo: «Abuela, Pedro me dijo que hoy quería ayudarte en la cocina». «¿No es cierto, Pedro?». Y ella le susurró al oído: «¿Recuerdas lo del pato?». Entonces, sin decir nada, Pedro lavó los platos. En otra ocasión, el abuelo preguntó a los niños si querían ir de pesca, y la abuela dijo: «Lo siento, pero Lucrecia debe ayudarme a preparar la comida». Pero Lucrecia, con una sonrisa, dijo: «Yo sí puedo ir, porque Pedro me dijo que a él le gustaría ayudar». Nuevamente le susurró al oído: «¿Recuerdas lo del pato?». Entonces Lucrecia fue a pescar y Pedro se quedó lavando los platos. Transcurridos muchos días en que estaba haciendo sus propias tareas y las de Lucrecia, finalmente él no pudo más. Fue donde la abuela y confesó que había matado el pato. Ella se arrodilló, le dio un gran abrazo y le dijo: «Amorcito, yo ya lo sabía. Estuve parada en la ventana y lo vi todo. Pero porque te amo te perdoné. Lo que me preguntaba era hasta cuándo permitirías que Lucrecia te tuviera como esclavo». En la antigüedad, los imperios más poderosos tomaban como esclavos a pueblos pequeños, quitándoles así su libertad, y por lo general la esclavitud incluía abusos por parte de sus amos. ¿Quién es un esclavo? Es aquel que no tiene voluntad propia para decidir sobre su vida y está bajo dominio de alguien. El pecado ha esclavizado a muchas personas que han dejado que el enemigo los envuelva con sus mentiras, logrando que sean personas sin voluntad para decidir sobre sí mismos. Son muchas las personas que han sido encerradas en una profunda tristeza, quitándoles la paz de sus corazones. Hoy en día hay gente que camina por la calle libres y no están privados de su libertad en una cárcel, pero muchas veces viven en una prisión espiritual donde no hayan paz para sus almas. Si bien la esclavitud ya no existe oficialmente y esas cadenas de metal cayeron, aún el hombre está siendo atado por el amor al dinero, a la vanidad, al orgullo y todo aquello que es pecado y que anula la libertad que Dios dio al ser humano. ¿Cuántas veces hemos buscado ser libres en nuestras propias fuerzas de las cosas que nos esclavizan y no lo hemos logrado? Hoy necesitamos recordar que en Jesús podemos encontrar la libertad que muchas veces hemos querido obtener. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 32, dice la palabra: «Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre». La verdad es Cristo, y si anhelamos conocerlo a Él, seremos verdaderamente libres de todo aquello que nos tiene cautivos. Jesús no condena a nadie, perdona y da libertad a todo aquel que se acerca para conocerlo. Él nos librará y sanará nuestro corazón herido. En la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 1, dice la palabra: «Estad pues firmes en la libertad que Cristo nos hizo libre, y no estáis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud». ¿Alguna vez estuviste encarcelado por algún delito? ¿Pasaste algún tiempo entre rejas? En la cárcel tu libertad está limitada. Tu vida se debe ajustar a los reglamentos. Duermes, comes, te bañas. Solo los horarios establecidos y no cuando tú quieras. En la comparación que realiza Pablo menciona a los esclavos. Estos no solo tenían privada su libertad, sino que no tenían voluntad propia. Sus vidas estaban sujetas a la voluntad de sus dueños. Imagínate por un momento que eres esclavo o que estás encarcelado por algún delito. Creo que en esa condición tu sueño más preciado sería el de vivir en libertad. Pero imagínate ahora que por algún motivo te concedieran la libertad. ¿Querrías volver a la esclavitud o estar entre rejas? Esclavos a la pornografía, esclavos a los juegos digitales, esclavos a las redes sociales, esclavos a las drogas, esclavos al alcohol, esclavos a alguna persona o de nosotros mismos. En una palabra,
esclavos al pecado. Sigues envuelto en alguno de ellos o en varios, pero tenemos que enterarnos que hay alguien que pagó por nosotros para vivir en libertad, que pagó un precio muy alto. Sí, Jesús fue el que pagó el precio para que no fueras más esclavo del pecado, y lo pagó con su propia vida y con su propia sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Ahora tenemos un nuevo dueño, Jesucristo, el cual nos hizo libre de la muerte eterna y de todo lo que estaba decretado en nuestra contra. No sigamos más siendo esclavos, ya Jesús pagó toda nuestra deuda, ya no más esclavitud, sino libres para adorarle, libres para amarle, libres de toda esclavitud que querría destruirnos. Jesús contestó en Juan capítulo 8 versículo 34, les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. El pecado es la peor forma de esclavitud que el ser humano puede enfrentar. El enemigo es astuto y tratará de encontrar tu debilidad para hacerte caer y ponerte las cadenas de la opresión que no solo te paralizarán, sino que poco a poco acabarán con tu vida espiritual. Muchas personas son las que creen que gozan de una libertad plena y que por ella pueden hacer lo que quieren. Pero si analizamos la supuesta libertad que disfrutan, nos damos cuenta que son esclavos de aquello que les gusta hacer. Es necesario examinar nuestra vida para identificar si hay algo que nos está haciendo esclavo. ¿Hay algo que te tiene atrapado y no puedes dejar de hacer? Solamente hay una esperanza para aquel que está viviendo en esclavitud, Jesús. Cada latigazo que recibió, todo menosprecio o bofetada, la corona de espinas sobre su cabeza, el ser flagelado hasta que su cuerpo quedara desfigurado, los clavos que traspasaron sus manos y pies, la lanza que abrió su costado y hasta la última gota de su sangre que derramó por amor a ti, todo lo soportó para que recibas libertad. Te libró de la esclavitud muriendo en la cruz y pagó tu rescate con su propia vida. Hoy levanto mis manos y alabo a Dios por todo lo que tengo. Señor, necesito de ti, que llenes mi vida, que tomes el control de mis pensamientos y que mi corazón lo llenes de tu paz. Que llenes mi vida, que tomes el control de mis pensamientos y que mi corazón lo llenes de tu paz. Quita de mí toda ansiedad. Jesús, tú eres mi mayor consuelo, mi mayor alegría, gozo y paz para mi vida. En el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga.